Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos a de nuevo. La energía de esta comunidad es lo que me impulsa a traerles los chismes jugosos y los análisis profundos. Hoy, como lo prometimos en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas queridas, comentadas y admitámoslo, aún más menos oradas del mundo de las series turcas, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran por esa química innegable que mostraron tanto en la pantalla como fuera de ella. Asu que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, especulaciones y por supuesto, para analizar a fondo esas respuestas de Kerem a las palabras de Hande que nos dejaron a todos con la boca abierta. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar a desmenuzar cada declaración superíndice 3N, cada mirada y cada gesto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontraru en las últimas noticias, los chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas turcas favoritas. Asu que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estamos comprometidos a mantenerlos informados y entretenidos con lo mejor del mundo turco. Ahora vamos a empezar. Rense que despegamos. Ok, pongo monos en contexto. Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Senu Kondieres y Salkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Era algo que trascendió a la pantalla. Desde el primer capítulo, la atracción superíndice 3N era innegable. Los fans en todo el mundo quedamos prendados de esa chispa, de esa conexión superíndice 3N que parecía tan real. Y no nos equivocamos porque pronto confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. La bomba estalló superíndice 3 y el fandom enloqueció superíndice 3. Su relación superíndice 3N fue un torbellino de romance, apariciones públicas llenas de cariño más menos o fotos adorables en redes sociales y en general, la sensación superíndice 3N de que vamos presenciando algo muy especial. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando titulares y robándose los corazones de fans en todo el mundo. Desde sus vacaciones juntos hasta sus demostraciones públicas de afecto, cada momento era documentado y celebrado por sus fans. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Eran la pareja perfecta. O eso creíamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente y sin previo aviso, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3. El shock fue masivo. Las redes sociales explotaron con preguntas, especulaciones y por supuesto, mucha tristeza. El mundo entero se preguntaba copyright ha pasado. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Presión superíndice 3N de la fama. Las teorías conspirativas inundaron Internet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han seguido siendo figuras públicas, y sus caminos inevitablemente se han cruzado en entrevistas, eventos y demos. Y es en esas interacciones donde hemos podido captar destellos de lo que pudo haber sido, de lo que aún podrá ser, o simplemente, de CU superíndice 3 han manejado la situación superíndice 3N después copyright S de la ruptura. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme. Vamos a analizar cada pista, cada indicio, cada micro, expresión superíndice 3N. Concentro copyright monos ahora en esas declaraciones de Hande que han generado reacciones por parte de Kerem. Han habido varios momentos clave que merecen nuestro análisis. Recuerdo una entrevista en la que Hande, al ser preguntada sobre su experiencia en Senu Kondieres y Salkam, destacó superíndice 3 el aprendizaje profesional que supuso la serie y CU superíndice 3 le permitió superíndice 3 crecer como actriz. Hablo superíndice 3 sobre CU superíndice 3 el personaje de Eda Yildiz la desafió superíndice 3 y la obligó superíndice 3 a salir de su zona de confort. Pero además aún más menos adiu superíndice 3 algo que hizo que todos contuvieran el aliento, dijo que la serie le había regalado momentos muy especiales, y una conexión superíndice 3N única con alguien. Obviamente todos entendimos que se refería a Kerem. La indirecta o bien, la directa fue recibida fuerte y claro.
El fandom se volvió superíndice 3 loco especulando sobre el significado de esas palabras. La reacción superíndice 3N de Kerem a esta declaración superíndice 3N fue sutil, pero reveladora. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre los comentarios de Ande, respondió superíndice 3 con una sonrisa y dijo: Ande es una persona muy talentosa y una gran profesional. Estoy de acuerdo con ella en que Senu con diéresis al cap fue una experiencia inolvidable para ambos. ¿Notaron ese para ambos? Auestu la clave. Kerem no solo reconoció superíndice 3 el talento de Ande, sino que también copyright en validu superíndice 3 la importancia de la serie y la experiencia compartida. No la ignoru superíndice 3, no la minimizu superíndice 3, sino que la abrazo superíndice 3. No la dejo superíndice 3 colgada. Le dio su apoyo y reconocimiento. ¿Pero fue suficiente? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Otro momento significativo fue cuando Ande en otra entrevista, habló superíndice 3 sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Dijo que valoraba mucho la transparencia y la capacidad de ser uno mismo con la otra persona. Muchos interpretaron esto como una indirecta hacia su relación superíndice 3N con Kerem, sugiriendo que tal vez la falta de honestidad o autenticidad habría sido un factor en la ruptura. Las alarmas sonaron. La sombra de la duda se cernió superíndice 3 sobre Kerem. ¿Acaso no había sido honesto? ¿No había sido autocopyrightico? La especulación superíndice 3N alcanzó superíndice 3 niveles copyright ricos. La respuesta de Kerem a esta declaración superíndice 3N fue aún es intrigante. En lugar de responder directamente, compartió superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales sobre la importancia de la autoaceptación superíndice 3N y la autenticidad personal. Publicó superíndice 3 una foto suya sonriendo genuinamente con una leyenda que decua algo a su como su copyright te mismo, todos los demu ese ya es tu N tomados. Boom. La interpretación superíndice 3N fue inevitable. Muchos vieron en este mensaje una reflexión superíndice 3N sobre su propia experiencia y una forma de decir que con diéresis copyright L también copyright N valora la autenticidad, pero tal vez la entiende de manera diferente. ¿Una defensa velada? ¿Una explicación superíndice 3N indirecta? ¿Un mensaje encriptado para Ande? Las posibilidades son infinitas. Pero la cereza del pastel fue un evento público reciente en el que Ande fue galardonada por su trabajo como actriz. En su discurso de agradecimiento mencionó superíndice 3 a todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera, incluyendo a sus compau más menos eros de trabajo. Y aquí viene lo interesante, al hablar de Senu con diéresis al cap, dijo que estaba agradecida por haber compartido ese viaje con un compau más menos ero tan talentoso y generoso como Kerem. Un guiu más menos o al pasado. Un reconocimiento público. Una declaración superíndice 3N de aprecio. La CEU Mara enfocó superíndice 3 a Kerem en ese momento, y su reacción superíndice 3N fue indescifrable. Tenua una expresión superíndice 3N mezcla de sorpresa, emoción superíndice 3N y un toque de nostalgia. Podúas ver el torbellino de emociones en sus ojos. Después copyright ese al ser abordado por la prensa, simplemente dijo: Ande es una gran actriz y se merece todo el reconocimiento que tú recibiendo. Me alegro mucho por ella. Un comentario simple pero lleno de significado. Demuestra respeto, admiración superíndice 3N y un cariño más menos o que aunque tal vez no sea romántico sigue presente. Un gesto de madurez y elegancia. Una demostración superíndice 3N de que la amistad puede sobrevivir al amor. O tal vez hay algo more ese. Pero profundicemos un poco more ese, copyright ¿sabemos realmente sobre las razones de su ruptura? Las fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto no podemos revelar, sugieren que la intensa presión superíndice 3N medio ultica y las exigencias de sus carreras profesionales fueron factores importantes. Ambos estaban trabajando en proyectos demandantes y les resultaba difícil encontrar tiempo para nutrir su relación superíndice 3N. Además, las personalidades fuertes de ambos, aunque inicialmente atractivas, podrían haber generado fricciones a largo plazo. El choque de egos. La lucha por el protagonismo. El precio de la fama. También copyright N se rumorea que las expectativas de sus fans jugaron un papel importante.
La constante presiu superíndice 3n para que fueran la pareja perfecta, y la idealizaciu superíndice 3n de su relaciu superíndice 3n pudieron haber sido asfixiantes. La responsabilidad de cumplir con las fantasuas de millones. La carga de ser un ejemplo a seguir. Un peso insoportable. Ahora, volviendo a las respuestas de Kerem, es evidente que ha intentado mantener una postura respetuosa y cordial hacia Ande. Sus comentarios son siempre elogiosos y evita cualquier tipo de declaración superíndice 3n que pueda interpretarse como negativa o rencorosa. Esto podrá indicar que valora la amistad que compartieron y que desea mantener una relación superíndice 3n amistosa en el futuro. La diplomacia ante todo. El arte de navegar las aguas turbulentas del espectrum culo. Una lección superíndice 3n de clase y madurez. Sin embargo, también copyright n es posible que sus respuestas sean cuidadosamente elaboradas para evitar alimentar los rumores y las especulaciones. En el mundo del espectrum culo cada palabra cuenta y cualquier error puede ser amplificado y distorsionado. Por lo tanto, es comprensible que Kerem sea cauteloso y evite dar declaraciones que puedan ser malinterpretadas. El peligro de las palabras. La trampa de la fama. Un juego de ajedrez constante. En resumen, la dinámica entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin después copyright ese de su ruptura sigue siendo un tema fascinante para todos nosotros. Sus interacciones, sus declaraciones y sobre todo, las respuestas de Kerem a las palabras de Ande, nos dan una ventana a su relación superíndice 3n, a sus sentimientos y a seu superíndice 3mo han lidiado con una situación superíndice 3n tan pública y dolorosa. Nos demuestran que a pesar de todo, el respeto y el cariño más menos o pueden prevalecer. Una historia de amor y desamor. Un drama con final abierto. Un misterio sin resolver. Es importante recordar que solo ellos conocen la verdad completa de lo que sucedió superíndice 3. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar lo que vemos. Pero lo que es cierto es que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos ha tocado el corazón superíndice 3n a muchos. Han dejado una huella imborrable en la cultura pop turca y su legado continuará vivo en el corazón superíndice 3n de sus fans. Un capítulo inolvidable en la historia de las parejas de telenovela. Un cuento de hadas con un giro inesperado. Una leyenda que seguirá inspirando a generaciones. Y bien, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de las palabras de Ande y las respuestas de Kerem. Fue un placer compartirlo con ustedes. Me encanta diseccionar estos temas y conectar con ustedes a Trabu Copyright S de nuestra pasión superíndice 3n compartida por el mundo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n? ¿O simplemente esto, n manteniendo una relación superíndice 3n cordial por respeto mutuo? ¿Qué copyright creen que les depara el futuro a Ande y Kerem? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mu. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos una vez a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos fans de Ande y Kerem, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3simos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Es tu copyright n atentos a nuestras redes sociales para no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí un dúa s. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3simo vídeo. Ciao. Nos vemos pronto, mis chismosos favoritos. Que tengan un día lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Y recuerden, la vida es un chisme, asu que disfrútenlo. Hasta la superíndice 3sima.